No me importa como sentirme de 70 o 60 o de 50. Yo, de blue jeans, de las comunas, ¿yo qué voy a hacer en España? La política todavía hoy sigue siendo muy dura para las mujeres. ¿Y en qué momento se rompió ese matrimonio? En la política pues no había mucho tiempo de marido. Somos pocas, pero damos por todos. Usted me puede llamar a mí siempre y entre nosotras resolvemos lo que ellos no van a poder resolver. Mi hijo me decía, mamá, muy cucho, muy cucho. Muy cucho. Esto es Geniales y Mayores que Yo, un espacio patrocinado por Colsubsidio, una organización que reconoce e impulsa la fuerza transformadora de las mujeres. Episodio 3. María Emma Mejía. Me encanta tenerla, María Emma, bienvenida. Pues yo muy feliz, de verdad, Vanessa, qué rico estar con ustedes hoy aquí. Y usted cuando ve todo esto que ha hecho en la vida, ¿qué se le pasa por la cabeza? Uy, mucha felicidad. Dijéramos, yo creo que jamás me hubiera imaginado que a mí me tocara esa hoja de vida. Si usted me hubiera dicho cuando yo tenía 25 años, inclusive 26, 27 años, jamás se me hubiera ocurrido que yo tomara ese camino porque yo era una cineasta. Estudié cine, estudié periodismo, me casé con un intelectual, bohemio, y jamás hubiéramos estado, dijéramos, nada más allá de escribir guiones, hacer películas, ganar concursos de Focine, que es el fondo actual. Y usted fue directora de Focine. Sí, y entonces de pronto se me aparece que no, que hay una crisis en el cine y Belisario Betancur y Noemí Sanín, un expresidente y su canciller entonces, Noemí Sanín, mi colega, me dijeron, no, una paisa necesitamos, ella le gusta el cine, no sé qué, vamos y nombrémosla en Focine. Y ahí empezó como toda una carrera pública que conocí a Galán, y Galán yo creo que como a tantos fue jóvenes de nuestra nuestra generación, ¿no? Sí, una, ya acabamos todas. Entonces una amiga mía me dijo, no, vámonos a meternos a las juventudes galanistas de una. Pero usted cuando estaba chiquita, ¿qué soñaba? ¿Qué quería hacer? Bailarina de ballet. Como yo digo en mi libro, pues yo trabajé muy duro y muy chiquita conocí una academia muy importante, hombre de ballet, Kirill Piquieres, y su esposa Leonor Vaquero. Ellos abrieron una academia en Medellín. Ella era caleña, pero se casó con este ruso, bueno, en realidad ahora es ucraniano, pero pues era de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y se fueron a Medellín y otra vez un grupo de amigas nos metimos y en el colegio, pues sobre todo mi gran amiga Olga Piedrahíta y yo nos metimos, y nosotros en el recreo bailábamos así en el tablero, y nosotros pues estábamos así todo el tiempo y nos metimos muy en serio. Y yo le dije a mis papás, yo voy a ser bailarina de ballet, y obviamente pues la menor de 6 hijos, paisa, no era el tema, pero ellos dijeron, bueno, eso debe ser ahí como un antojo. Y bueno, y el antojo me duró hasta que pues me lo tomé en serio, y mis papás dijeron, no, eso es, pues perdón, pero no vamos a tener una bailarina de ballet en esta familia Mejía. Su papá era un empresario, sí. Luis Mejía Arango. Luis Mejía de la Arango. Aviación, de la industria automotriz, ¿serio? Sí, muy importante, pues, y mi abuelo, don Gonzalo Mejía, La carretera al mar, él hizo la segunda película que se hizo en Colombia, Bajo el cielo antioqueño, creo, Cine Colombia, un empresario y un creador, un soñador muy importante. Pero en todo caso el ballet, definitivamente mis papás lo abortaron a los 18 años y me mandaron por allá a un pequeño pueblito en Estados Unidos donde no había una sola academia de ballet a la redonda. Y bueno, y ahí ya volví a la universidad, pero jamás se me ocurrió la cosa pública, dijéramos, o la política. No tenía políticos en la familia, más hombres cívicos, mi papá, mi abuelo, pero era otra cosa muy distinta, y esto como que nos arrolló, yo creo que en esa época tan difícil y tan dura, nos arrolló como eso que le estaba pasando a este país, ¿no? ¿Y la mamá? Del Opus Dei, era la que llevaba a la casa.
Muy liberal. Bueno, mi papá era más conservador, pero en mi casa se leían los periódicos más liberales del mundo. Se llamaba El Correo, que era un No digo periódico conservadora del superliberal. alma, ella. No, ella era más bien ordenada, dijéramos, era como la que tenía que poner el orden, porque mi papá era como el alcahueta, ¿no? Entonces él me llevaba todas las noches, me llevaba y me recogía del ballet, y me adoraba, porque era la chiquita, éramos 5 mujeres y un hombre. Yo me acuerdo que él decía, cuando yo nací, que decía, ¡ay, otra! Cuando salió la cara del médico, porque yo era la 5ª mujer. Entonces, pues, y mi hermano, pobrecito, pero mi hermano. Pero en todo caso, sí, mi mamá, pero pues era del Opus, entonces tenía otro concepto como de la vida y pues obviamente el ballet no era el camino, ¿no? Entonces, bueno, pero usted tuvo un momento importante, yo creo que fue en la Secretaría de Medellín, que era la época de Pablo Escobar. Ahí no era tan artista. No, ya en ese momento Ya no, ahí había dejado el... porque yo creo que con Ana Fernanda Urrea, esta amiga entramos al nuevo liberalismo, pues era el 87, era la campaña de Luis Carlos Galán, sabíamos que iba a ser presidente, el 88, que era, pues yo con Julio Sánchez Cristo, estábamos ambos en el equipo de comunicaciones, con Carlos Duque, era un equipo muy consolidado, iba a ganar la presidencia y ¡pum!, lo asesina el 18 de agosto del 89 y ahí como que dijimos, se nos acabó, y éramos un puñado de galanistas. Durísimo, ¿no? Durísimo. Y de pronto, ¡pum!, los hechos se vinieron inmediatamente, nombran a César Gaviria, César nos llama, y yo acabo de secretaria general de la campaña liberal repartiendo votos que eran papeletas en esa época. Y con Ana Milena Muñoz recorrimos el país con chalecos antibalas, una campaña muy dura, ganamos y yo como que iba a ser ministra de Comunicaciones, todo el mundo decía, y me tocó ir a nombrar a Alberto Casas, a llamar a Casas, que hoy en día es mi marido, a decirle, el presidente quiere verlo porque pues ya ahora lo van a nombrar ministro de Comunicaciones. ¿Usted tenía cuántos años ahí, María? Yo me casé de 27, también yo conocí a Lucas Caballero, cuando llego de Londres, yo viví 6 y medio años, casi 7 años en Londres, y cuando yo vuelvo, pues como que le dije a mis papás por carta, porque en esa época era todo escrito, no vuelvo a Medellín. No, yo me quedo donde mi hermana, y mi hermana vive en Bogotá, y yo aterricé en Bogotá, y a los 6 meses conocí a Lucas, y a los 6 meses me casé con él. Pero un momento, porque esa es otra historia. No, esa es otra historia. Pero digamos a lo de la consejería. Lo del 89, el 88, 89. Pues yo ya llevaba un buen rato, porque nosotros entramos asesinan a Galán, arranco yo y el presidente 2 días después de posesionarse César Gaviria, ese 7 de agosto del 90, pues dice, voy a crear una consejería especial para Medellín, para la seguridad de Medellín. Y ahí en la consejería, pues arrancamos, me nombra a mí y yo regreso a mi ciudad natal, que yo no había estado, a un momento muy difícil, muy duro, mucha inseguridad, una ciudad acabada, pues la época vencida. de Pablo Escobar, imagínense. Sí, tremendo. Entonces ahí me quedo 3 años, ¿no? En la consejería, y armamos toda una propuesta de lo que era como esa convivencia ciudadana, cómo recuperar el Estado, lo que eran pues a su juventud, cómo recuperar territorio. Fue una experiencia muy bonita que siguió como 30 años, con Alonso Salazar, con Sergio Fajardo, con los alcaldes que fueron llegando, hasta Federico Gutiérrez era como un modelo de ciudad. Y Pablo Escobar la reconocía a usted, le decía la monita. Sí, él, pues al principio prácticamente me fue muy difícil entrar a las comunas. Escobar tenía vetado, allá no podía entrar nadie, solo Alonso Salazar, que de alguna forma él dirigía la Corporación Región, había escrito No nacimos para Semilla. Yo había producido la película de Víctor Gaviria en Focine, Rodrigo de No Futuro, con Rodrigo Meneses. Entonces había como esa conexión cultural y un poco del social fenómeno que estaba ocurriendo, ¿no? Nadie sabía que había sicarios hasta que ellos dos como que nos los mostraron. Y Escobar, yo empecé a meterme a trabajar con los chicos, y a él le gustó. Parece que le gustó y dijo, a la monita me la dejan entrar y no me la tocan. Con los chicos son los de la comuna, los sicarios comuna, y los malos. Sí, los sicarios, los malos, y empezamos a trabajar, crear casas juveniles, llevar el Estado
distinto al ejército. Cuando yo llego estaba el general Bedoya y la Cuarta Brigada, y yo le dije a Gaviria, no, esto con tanques militares no es. Deme la oportunidad, y nos dio la oportunidad, y 3 años después yo creo que fue un modelo que siempre me da tristeza que no esté hoy en muchas otras ciudades de Colombia. Ahora, esos años con Escobar eran años, es decir, de riesgo, por supuesto, me imagino, de miedo, responsabilidad, ¿de qué? Hoy en día cuando piensa eso, dice, yo metida en la cabeza de estas comunas antioqueñas en esos años tan horrorosos, ¿qué reflexiona? De mucho riesgo, era una locura, era impensable, pero uno mirándolo desde hoy, yo pongo el párrafo que da el presidente César Gaviria en ese famoso discurso de Bienvenidos al Futuro, que fue su discurso de posesión. Era como Medellín no lo van a acabar. Es decir, Medellín se está desmoronando después de ser la ciudad industrial, el empuje era la Cataluña, dijéramos, de Colombia. Y entonces como que la dificultad y los escoltas y la inseguridad, yo dormía en casas distintas, no me podía quedar con mis papás ni mis hermanos, siempre era como de un lado para otro, cambiando rutas, bueno, una época difícil, claro. pero al mismo tiempo me fui como encontrando que había como, que ese sí era lo que yo quería hacer, ¿no? No tanto la política electoral, pero más como lo que es el servicio público, ¿para qué sirve? Pero entonces ahí fue el cambio del artista, bailarina, totalmente, a la María Emma de hoy. Sí, que la acompañó el resto de la vida. Sí, además. El resto de la vida, ya en Focine inclusive yo como que pues ya galán, entrar al Congreso, sacó la ley de cine, entonces como que ya ahí empezó una primera acercamiento, pero evidentemente pues en esa campaña política y la llegada a Medellín me cambian la vida totalmente. María Emma, ¿en esa campaña, en esos años ya se había separado? No, nosotros estuvimos 15 años, 16 años, Lucas y yo, a quien yo adoré hasta que se nos fue, pero no, entonces con Lucas, pues no le gustaba la política, no, pues Lucas ni era lo un público, artista, ¿no? Un artista, un bohemio, entonces Medellín, y yo dije, no, yo voy de lunes a viernes, me devuelvo el viernes, y resulta que todo lo de los jóvenes era sábado y domingo, era como conocer ese otro mundo de ellos, sus noches, el problema de no tener nada. Entonces empezamos como las casas juveniles, sus propios espacios, entrar como en quiénes eran y cómo se los robábamos a Escobar, el Estado. No había una enfermera, no había un puesto de salud, no había un colegio, no había una escuelita. Santo Domingo Sabio, el que conocemos hoy con la escuela, con la gran biblioteca España, eso no existía. Entonces yo creo que con Lucas estuvimos juntos mucho. Después de la consejería, pues con el presidente Gaviria, a los 3 años, Gaviria dice... A la embajada. A la embajada, pero éramos una noche, nuestra primera dama, hablando de primeras damas ahora, una gran profesional, además una economista importante, Ana Milena Muñoz, hoy embajadora en Egipto, de Colombia, hacía unas tenidas musicales en la casa privada. Ella conocía toda la música y estaba yo allá y caminábamos Noemí Zanini y yo, canciller y yo acababa de renunciar, y dice, caminando por el corredor de la casa privada, yo creo que usted debería ser embajadora en España. Obviamente yo creí que era Noemí Zanini, entonces le dije, pero obvio, presidente, sería fantástico Noemí. Entonces, no estoy hablando de Noemí Zanini, estoy hablando de usted. Y yo dije, yo, de Blue Jeans, de las comunas, digamos, del cine, yo no tenía como, ¿yo qué voy a hacer en España, presidente? No, Noemí. Y me dijo, no, es que es usted, se va para España. Entonces, pues yo le pregunto a Lucas, pero claro, Lucas era creador de Reces de Lidia, vivía mucho en España, entonces fue perfecto. Entonces y él se fueron juntos. Nos fuimos juntos. ¿Y en qué momento se rompió ese matrimonio? En España. Pues yo creo que de alguna forma ya mi camino como que estaba nosotros nos fuimos con Pedrito pequeñito, mi hijo, y nos fuimos como Pedro, como a los 45 días de Pedro le da una traqueoitis, y entonces pues cuidados intensivos, entonces yo tuve que posponer mi vida, y a la final llegamos allá con bebé y nosotros dos, y yo creo que ya como que estuve casi 3 años, pero yo creo que para Lucas era difícil, ¿no? Porque ya yo me devolvía a ser ministra de Educación,
Entonces, pues ya era como un camino muy un camino muy distinto, ¿no? Muy distinto. Entonces yo creo que ahí yo le dije, ¿por qué no nos separamos? Yo me voy con Pedrito, pues Pedrito y yo estaremos siempre, déjame el apartamento que teníamos cuando nos casamos y ya, adiós. Entonces, bueno, pues toca. Entonces él se quedó en España, a nadie le dijimos nada. Y bueno, y nos separamos. ¿Y pero fue dura esa separada? No, yo no tenía tiempo de nada, pues ministra de Educación, canciller, candidata, eso fue todo seguidito, pero los mejores amigos. Es decir, yo a Lucas lo amo, lo amé. No sé, como esos primeros amores serios que uno ya como que No, tiene, pues el primer casarse, marido, nada más y primer nada marido. menos. Y con Pedro, es que fue una relación muy linda. Viajábamos juntos, un día nos prestaron un apartamento por allá en Orlando para llevar a Pedro a Disneylandia y nosotros los tres, entonces ya muy requete separados, pero una relación muy bonita de un ser humano al que le debo mucho. Las mujeres terminamos sacrificando la familia por el trabajo por la familia, ¿o qué sacrificamos o nada? Uy, yo creo que mucho sacrificio hace uno y lo percibe la familia, porque pues a mí me costó pues una relación que era, mi vida era, mis decisiones que tenían que ser, pues de alguna forma no eran compatibles con mi esposo, entonces como que de alguna forma ahí se rompió todo. Y el sacrificio de un bebé, entonces también como esos primeros años, pues que él estaba súper cuidado y todo, pero pues, y siendo muy buena mamá, pero claro, uno tiene que sacrificar mucho y además hacerlo todo, porque no es que uno dice, no, yo cedo la educación, entonces mi marido se va a ocupar o Lucas se va a ocupar. No, no, no. No, la mamá está en La todo. mamá es la mamá, entonces yo creo que es como entender y eso no ha cambiado, ¿sabe, Vanessa? Eso a mí me impresiona, pero pues seguimos en lo mismo, responsables un poquito de todo. Sí. No sé si por la forma en que somos, uno no cree que el mercado Porque esté bien uno hecho, nunca deja de ser uno mamá. no cree, uno no deja de ser mamá. Sí. ¿Pero usted fue una mamá ausente? No, muy, pues yo viajaba montones, pero como muy presente, ¿no? Y yo lo veo hoy con Pedro, que ya acaba de cumplir 30 años, ya se casó este año 23 y ya es como un señor independiente y todo, pero somos ¿Y qué dice compinches. Pedro de la mamá joven? ¿Qué dice, mamá, tú no estabas, tú sí estabas? No, ¿O no? nada. No, nunca, ni una... Ni un reproche. No. Primero que es como el humor ese negro que tú lo conoces bien, pues de Lucas, igualito lo tiene Pedro, no, ni un reproche, al contrario, yo creo que como una admiración, pero no, muy bien, muy bien. Nunca, eso es lo lindo de los hijos, ¿no? También son supremamente generosos con uno, ¿no? Claro. Pero le da a uno en algún momento como esa angustia de no estoy lo suficiente, estoy demasiado ocupada, me estoy perdiendo el show del colegio, la reunión de los papás, el chat de papitos y mamitas. Pero sabe que yo era, pues Lucas nunca se le ocurría ir a una reunión de padres de familia y en el colegio, pues en el Nueva Granada, en el Anglo, perdón, éramos pues así como que había mucha participación de los papás y yo siempre estaba, iba todo, pero me decía, ay mamá, no, un poquito menos, ¿no? Porque no tienes que hablar con todos los profesores. Yo hablaba con el de francés que no tenía nada que decirme, o hablaba con el de español que tampoco. Entonces, pero no, muy participativa. Creo que fueron años muy bonitos y uno aprende como a congeniar, ¿no? A encontrar el huequito. Quiero contarles que Colsubsidio ha desarrollado una serie de programas para apoyar a las empresas a mejorar su productividad y competitividad. Y lo hace a través de su red de productividad, en la cual ofrece programas de desarrollo empresarial, formación, consecución del talento humano. Es una invitación a que si quieren consolidar sus negocios, entren a hacer parte de esta red de productividad Colsubsidio. María Emma, entonces usted se separa después de 15 años, ¿cierto? Y se vuelve a casar a los ¿cuántos años? ¿Cuántos años después? Muchos. Pues muchos, porque yo me separo, pues ahí arranca como esa etapa. Yo estoy del 90 al 93 en Medellín, me voy en el 93 a España y recuerdo pues ese famoso 2 de diciembre del 93 cuando por fin dan de baja
a Pablo Escobar, como que yo cierro ese capítulo y como que digo, puedo descansar, puedo irme, ya, cerrada esta etapa y misión cumplida de alguna forma. Perdimos una generación enorme, pero Entera. muchos CNNs que eran niños con un gran futuro, eso, pero no nacimos para semilla y no hay futuro. Entonces, ahí como que arranco la carrera, pues, educación, en plena crisis del presidente Samper, y yo Bueno, digo, ahorita yo no me hablamos voy de del de la barco, ¿no? crisis de Samper, Yo no me sí. voy del barco y entonces yo me quedo acá, eso, perdí muchos amigos por eso, pero me quedé ahí, claro, Ministerio de Relaciones Exteriores en un momento pues muy crítico. Entonces, bueno, ya ahí como que en ese momento de dificultad, no, yo sigo Ministerio de Educación, entonces pasa mucho tiempo, pasa la campaña de Serpa. Yo conocí a Alberto Casas pues con su esposa, con Ellen Rigner, maravillosa, Antes de morir. antes de morir de cáncer, lamentablemente, y no, éramos muy buenos amigos, pero pues no, una carrera y una maratón y la campaña, ganamos la primera vuelta con Horacio Serpa, que en paz descanse. Yo era candidata a la vicepresidencia, perdimos la segunda en favor del presidente Pastrana, pues que entonces asume la presidencia. Y bueno, y esa fue una etapa muy dura en la campaña Mucho política y muy duro. Sabe que la política activa en esa época era muy dura y todavía hoy sigue siendo muy dura para las mujeres. Y esto eran las campañas de plaza pública, eso no había redes sociales, entonces era la campaña de pura plaza pública, voto a voto, grito en la plaza, y yo con Horacio Serpa, ¿no? Entonces, aprendiéndole un montón, porque no, además pues era un hombre imagínese, y genial. con esa oratoria, y yo venía antes de Horacio Serpa, entonces siempre era para mí un debate como complicado, pero ahí ya pasa tiempo, yo pierdo esa ¿Pasaron que campaña. 20 años? ¿30? No, Digo, no, entre la no. separada de No, Lucas. porque con Lucas me separo en el 93 y en el 98 la campaña presidencial, y yo creo que ahí después de la campaña ya como que nos conocimos, Ah, ¿no? bueno, entonces no ya fue ahí tanto como que no, tiempo. no, entonces como que nos conocimos y llevamos 20 años juntos. Claro, es que llevan mucho Sí. tiempo juntos. Porque mi pregunta iba a qué pasó durante todos esos años de soltería. ¿Cómo manejaba el poder, la política, el hijo, la soltería? Delicioso. Yo creo que yo fui muy feliz. Pues era una época donde por primera vez después de que yo salgo, pues en la política pues no había mucho tiempo de maridos, entonces yo creo que facilitaba las cosas, porque un marido requiere tiempo, ¿no? Demanda tiempo. Pues suena como horrible decir eso, pero uno tiene que estar pendiente, o Claro. ayudarles a hacer el desayuno, que no sé qué, bueno, no sé, como que había como mucha cosa, estar pendiente, hay que llamar, se me olvidó llamar, me van a regañar. No, entonces estos fueron unos años también muy ricos para mí, porque yo no salí de mi casa, me fui para Inglaterra, pues en roommates, todo el tiempo a estudiar, a trabajar, mil trabajos de todo. Entonces, y volver a esta otra vez, lo colectivo que es el cine, entonces siempre era como mucha gente, entonces yo era feliz. Yo creo que Pedro y yo fuimos felices, ya verá. Y, y no, y yo creo que, y conozco a Alberto Casas, que no tenía mucho que ver. Mi hijo me decía, mamá, muy cucho, muy cucho. Me decía Pedrito. ¿Cuántos años le lleva Alberto? No, solo 10, pero pues era como un señor más mayor, se veía Toda la vida y ha sido un conservador señor. y como muy señor y todo. Y mis amigos me decían, ¿será? ¿Casas? ¿Un conservador? Y de pronto y ahí nos fuimos como encarretando y nos fuimos metiendo y somos muy felices. Y yo digo que él ha hecho lo mejor de mí, ¿no? Me ha hecho un mejor ser humano. Es una pareja divina. Sí, muy especial, muy lindo. Y es una pareja en Y la una madurez. familia, sí, en la madurez. ¿En qué cambia? Exacto, que cambia mucho, ¿sí? ¿En qué cambia, María Emma, ese amor de la juventud con el de la madurez? Cambia, dijéramos, yo creo que en la relación misma ha ido cambiando, ¿no? Ya hoy, pues uno es menos ansioso, menos agitado, tiene más tiempo para los dos, en oficios distintos. Lo mío es más táctico, más inmediato, es como menos estratégico. Él es todo más pensado, un gran lector, otro ritmo, ¿no? Entonces yo como que me fui metiendo y encontrándole el gusto a ese ritmo, después de 5 años en Nueva York muy duros. Eso fue en las Naciones Un Unidas. trabajo por el proceso de paz en Naciones Unidas. Entonces, no, esos fueron los años. Yo creo que yo nunca he trabajado tanto
pues me nombró el presidente Santos en el 13, en el 2013, después de venir de vivir en Quito, en UNASUR, que era esa alianza de países suramericanos. Entonces como que siempre, y llegamos a Nueva York y esto era, pues aprobar ese proceso de paz allá también era, convalidarlo, era muy difícil, pero maravilloso. Entonces ahí entre los dos, bueno, Alberto feliz, se iba a las 5 de la mañana, hacía radio, todavía había, pues tenían el estudio allá, estaba Camila Zuluaga, estaba Alberto, la corresponsal, entonces, y a la 1 de la tarde Alberto pues encontraba casas, ese privilegio de Nueva York y trabajábamos mucho, pero yo creo que ahí empezó, al final de eso, y cuando ya yo regreso, y como que digo, aquí tengo una pausa, yo dije, tengo tiempo libre, pues después como de 30 años, ¿no? Yo no sé, entonces, y en ese tiempo libre estaba una persona que era cuando yo más lo necesitaba. Que es Alberto. Que es esa madurez, es Alberto Casas. Porque además usted, que ha sido siempre muy diplomática, muy tranquila, muy sutil, debe tener un voltaje por dentro muy fuerte. Mucho, ¿no? muy disimulado, Claro. pero mucho voltaje, mucha cosa. Y entonces, no sé, qué extraño, ¿no? Que cuando uno como que ya baja un poco ese ritmo, que es difícil, porque uno dice, ¿qué? ¿Yo ahora qué me ¿Ahora pongo qué a hago? hacer? ¿Ahora qué hago? Entonces surge pues el libro, viene la pandemia. Entonces Alberto y yo dijimos, escribamos libro. Entonces él escribe Memorias de un pesimista, que es un libro que recomiendo mucho Que a es todos, maravilloso. que es maravilloso, como en la historia de este país y por qué lamentablemente hay que ser pesimistas. Y yo escribo como mis memorias y empezamos, y empieza otro ritmo. Yo participo, tal vez mi PhD, que es pretender que elijan a un colombiano en drogas y delito en Naciones Unidas, pues en Viena, y obviamente pues estudié, y obviamente pues China y Rusia no van a dejar que nombren a un colombiano en drogas y delito. ¿Y usted quería que nombraran a quién? A mí. A usted, Entonces, yo en era la drogas y candidata, delito sí. en Viena. Sí, UNDCP. Que es pues, lo único es que le ha Naciones faltado Unidas. hacer. Sí, y pues lo habían intentado ya, pues el general Naranjo. José Serrano, fue como nuestro primer candidato. Ah, Serrano, Eh, Serrano fue. sí, Carlos Naranjo. Holmes Trujillo y yo. Entonces era la tercera vez que un colombiano, con el apoyo del presidente Duque en ese momento y de Carlos Holmes en la Cancillería, pues candidatos, nos presentamos como Colombia a Naciones Unidas. Y pues hicimos todo el curso y pues no se pudo. Entonces, bueno, como que digo ahí, aquí sí ya la cosa se pone grave. Y nos juntamos en el momento en que yo más necesitaba estar con alguien así, lo tenía, ¿no? Qué dicha, ¿no? Sí, total. ¿Cómo es la política siendo mujer? ¿En qué ha cambiado? Porque la política, a mí, pues obviamente es un trabajo que siempre ha sido muy masculino y las mujeres como usted que logran entrar, Noemí, bueno, Madeleine Albright, si nos queremos devolver, son Hillary Clinton, son mujeres que realmente han roto un techo de cristal y que le han abierto camino, por eso me gusta el nombre del libro, El camino que abrimos de verdad, lo abrieron de verdad. Pero Sí. supongo que en algún momento tuvo que haber sido difícil. Muy difícil. Y yo creo que lo más interesante, que fue como la primera vez que ocurría precisamente con esos dos personajes, Hillary Clinton y Madeleine Albright, es cuando yo era canciller, no teníamos relaciones con Estados Unidos porque pues le habían retirado la visa al presidente Samper. Y de pronto nos encontramos en Madeleine Albright y Hillary Clinton en Naciones Unidas en la Asamblea. En septiembre organizaban una cena de las mujeres ministras de Relaciones Exteriores. Éramos 6 en el mundo. Imagínese. Madeleine Albright y 5 más. Finlandia, que después fue presidenta. Madeleine Albright, amiga mía hasta ahora, que murió y en Nueva York se afianzó mucho esa amistad. Hillary Clinton. Y de pronto ellas a la salida, al terminar, me dicen, Hillary Clinton y Madeleine Albright, no se le olvide, somos pocas, pero damos por todos. Porque el día que me necesite, usted coge el teléfono, necesito a la señora Albright en el Departamento de Estado, tengamos o no tengamos relaciones, tengamos o no. Y la primera dama, entonces me dijo, usted me puede llamar a mí siempre y entre nosotras resolvemos lo que ellos no van a poder resolver. En esa época siendo cientos. Era Hillary, esposa Era de Bill Hillary, Clinton. esposa, sí, primera dama, y Primera dama. Madeleine Albright, secretaria de Estado. Ya había pasado por Naciones Unidas. Entonces ahí, desde ahí, yo creo, pues como Noemí y yo, o como
las primeras cancilleres que hasta el día de hoy pues somos amigas, o el grupo, todas. Entonces las 6 que ya llevamos, ya hay un número. Cuando usted ve esos paneles, las fotografías, los óleos en la Cancillería, como que uno dice, bueno, ya, como que estas 2 décadas ha mostrado esa diferencia, pero muy duro. La política, la de la plaza pública, la de los zancadillas, la de estar en el Congreso, muy difícil. Le digo que es una cosa, es una profesión tal vez donde todavía no hay, apenas ahora hay una generación muy joven, muy pilas, que ganaron todas y están debatiendo. Pero son pocas de todas maneras, pero muy pocas, y muy pocas, gobernadores, alcaldesas, ¿no? Muy pocas. Ahora, ¿hizo esa llamada alguna vez a Hillary o a Madeleine Albright? Sí, a Madeleine Albright tuve mis crisis ahí en el secreto del sumario diplomático, pero sí. Y no sabe, es una cosa que yo digo, no me hubiera pasado si hubiera tenido al frente a Powell, por ejemplo, o que hubiera tenido cualquier otro canciller, eso no hubiera pasado, le garantizo. No me hubiera dicho, usted coja ese teléfono y pregunta por mí y ahí estaré. Y ahí estuvo. Ahora, ¿por qué ese mundo político para las mujeres es más difícil? ¿O fue difícil? ¿Porque la veían a usted como una competencia directa que podía quitar poder, porque les parecía una monita preciosa y ya, o por dónde lo sentía difícil? Pues creo que difícil, primero el hecho en sí, cuando usted se para en una plaza pública, en la política como la hacíamos antes de las redes sociales, era en físico, claro. Y era discurso, y era pararse en la plaza pública, y era tomar aguardiente, y era no sé qué, el sombrero, y era una cosa que tal vez no habría mucho espacio y no había credibilidad, ¿no? Si uno se paraba de candidato a la vicepresidencia y secretario general del Partido Liberal, decían, bueno, ¿qué? ¿A qué horas? No, esto como que no es. Entonces, más que celos o diferencias que en otros momentos fueron muy positivos, era simplemente no había el espacio, no había la fe, la certeza. Yo me acuerdo mucho en el debate que tuvimos el candidato entonces a la vicepresidencia, Gustavo Bell y yo, Pastrana y Serpa tuvieron el suyo y los candidatos a la vicepresidencia teníamos un debate en televisión. Y me acuerdo que yo oía los gritos en el estudio de Caracol cuando alguna cosa, entonces yo decía, claro, me están criticando allá todo el combo y todo el parche. Se están burlando de mí. Entonces empieza uno como con unas inseguridades, claro. Y uno siempre como que mira atrás, debe ser que están pensando en otro y no en mí, ¿no? Que tenemos mucho las mujeres y que yo insisto siempre que hablo mucho pues tengo muchas redes y escenarios en los que hablar con mujeres, pero yo creo que es eso, en esa época fue eso. Hoy también es un tema pasar de la facha, creo que es muy importante. ¿Pero la facha ayuda? No, al contrario, yo creo que la facha, la gente cree, claro, está bonita, tan bonita y no sé qué, y joven y tal, o en fin, ¿no? Eso como que se cree que son otros los motivos, pero si no tienes aquí, no va a pasar nunca que superes lo bonita. Lo bonita. Sí, yo también pienso lo mismo, que termina un señalamiento porque no, es que solo porque es bonita está donde está, ¿no? Sí, totalmente. Entonces hay que demostrar 3 veces que no. 3 veces que no. Al señor no le pasa eso. Usted nunca oye diciendo, no, pues es que ese guapo con razón es presidente de la compañía. Exacto, sí. Total, sí, totalmente cierto. El mundo de la diplomacia, guardar silencio, saber qué hacer, dónde, cuándo, cómo, todo eso que usted y Noemí se lo inventaron para Colombia. Muy, muy importante. Dijéramos, es algo que uno no se lo enseñan en la universidad, uno puede ir a política pública, uno puede hacer relaciones internacionales, pero hay un manejo, sobre todo en lo multilateral o en la paz. Yo creo que en el Caguán, por ejemplo, éramos 4 negociadores y era la única mujer. Con Nicanor Restrepo Santa María o con Fabio Valencia Cosio, conmigo. Era una cosa que en momentos fue definitiva, es decir, el ser mujer, el tener esa doble personalidad, doble sentido, la sensibilidad, que en momentos muy duros de esa negociación del Caguán, que fracasó,
y fue costoso, yo creo que para todos nosotros difícil de asumir. Y después en Naciones Unidas usted tiene que convencer al Consejo de Seguridad sobre todo, pero tiene que convencer a 193 naciones del mundo de que su causa es justa, de que quitarle a África dinero para traérselo a una misión de Naciones Unidas a Colombia es justo. Colombia no figuraba en el mapa de paz, dijéramos, ¿no? Traer al Consejo de Seguridad, la primera vez en el 17 que venía a América Latina y que íbamos a un PEDET. Entonces era como mostrar esa guerrilla. Todavía los guerrilleros bajaban vestidos de guerrilleros la loma y cayó el diluvio universal. Y estos se tuvieron que poner unas botas, iban con las bolsitas, con los zapatos. Entonces yo creo que tiene eso, ¿no? Que tiene como el mundo diplomático tiene del convencimiento, del estudio de los temas, la seguridad y el ser mujer. Éramos 27. Otra vez tuve 2 partners de Naciones Unidas maravillosos, Samantha Power, hoy directora Powell, directora de USAID, pues la agencia de cooperación, una mujer muy interesante, y Nikki Haley, ahora candidata a la presidencia, a la candidatura republicana, a la primaria, sí, republicana, sí, que también me apoyaron muchísimo. Entonces yo creo que la diplomacia tiene un encanto muy grande y unos riesgos infinitos. Usted me hablaba hace un momento de los amigos y de las amigas, pero durante la época de Samper, que fue supremamente cuestionada, su presidencia, por supuesto, dificilísima, además con toda esa investigación, etcétera, usted decidió quedarse allí. Hubo un consejo de ministros donde Samper dijo, bueno, el que se va a ir, que se vaya. Usted decide quedarse. ¿Por qué me dijo que le había costado amigos esa decisión, ese gobierno? Fue muy difícil porque, pues primero, precisamente el día, yo conocí a Samper porque yo reemplazo al presidente Samper en España. Él se regresa a Colombia para ser candidato a la presidencia, entonces a mí me toca reemplazarlo. Nos conocemos, nos hicimos muy amigos, debo decir, lo respeto mucho. Y como que ahí, de alguna forma, yo dije, no se puede dejar el barco, ¿no? Uno no se va. Bueno, pues sí, puede que sea un momento muy duro, pero yo me voy a quedar y voy a ayudar a que Colombia, las cosas sean menos graves. Y el día que yo acepto la Cancillería en reemplazo de Rodrigo Pardo, a quien usted conoce bien, también ex canciller, pues le retiran la visa. Entra el secretario privado del presidente Juan Mesa y le dice, presidente, el embajador Rechet va a anunciar en un momento que retiran su visa. Y a mí también me pareció como algo, no sé, no es el imperio, tampoco me sentí cómoda con esa decisión del imperio, ¿no? Hay otros mecanismos. Entonces yo me quedo y muchos de mis amigos pues no estuvieron de acuerdo y le costaron. Fue duro, sí, me costaron por escrito, ¿no? O no me puedo quedar con usted de amiga. No, y sí, muy duro, amigos, bueno, no los voy a mencionar aquí, pero 3 en libro, por escrito, que dijeron, no, hasta aquí llegamos, ¿no? Con ella. Entonces, pero creo que son los costos también de decisiones que uno toma, y decisiones públicas, que creo a la final hice lo correcto, pero seguir ¿tiene adelante. ¿Amigas entrañables? No, sabe que no, nunca he tenido así como, pues, no, como que ese combo así que yo veo y que envidio a veces, ¿no? Yo tengo una gran amiga mía que ahora trabaja en Medellín y en un periódico muy importante, y con ella, pues, que era mi gran colega, porque trabajó conmigo muchos años, mi secretaria jefe de gabinete en la Cancillería y secretaria privada en educación y todo, y como que, pues, poquitas, ¿no? Y de pronto pero yo no ha veo sido, digamos, del combo de apoyo de mujeres. No, así del combo de apoyo, que yo veo las fotos y yo digo, uy, qué envidia, ¿no? Estas sesiones de amigas, ¿no? Sí. Pero no he sido muy amiguera de combos ni siquiera de hombres, ¿no? Tampoco es como... Entonces, ¿quién la ha apoyado? No, pues amigos, pero digo, no, yo creo que uno no carece de amigos, uno arma una red de apoyos y en decisiones grandes, gruesas, siempre hay como a quien consultar, ¿no? Pero es más una relación menos, ¿cómo se dirá eso? Menos como divertida, menos y más como de consulta, ¿no? De consulta. María Emma, ¿de cuántos años se siente?
yo acabo de cumplir 70 años y no sé, no me importa como sentirme de 70 o de 60 o de 50. Sigo haciendo mucho ejercicio, creo que eso es muy importante, cuidándome mucho. Me creo mucho en temas de nutrición, creo mucho en ejercicio, no soy muy dormilona, entonces siempre me dicen que hay que dormir más. ¿Cuántas horas duerme al día? No, como 6 o 5 o 6 o así. Poco. Pero no, sabe que no tengo como esa noción de envejecimiento todavía. Me imagino que eso le dará a uno. ¿Le da miedo la vejez? No, pues ya, es que digo, 70 años son 70 años, pero no. Pero es que bien, 70 años pues, es fabulosa. Sí, ¿no? y sobre todo como bien, ¿no? Y haciendo lo que quiero, volver a los medios de comunicación que fueron donde tal vez en Medellín más sentí yo que creamos como ese espacio para los jóvenes arriba en mi barrio, un programa de televisión de 3 horas que trabajamos en Teleantioquia, entonces como que ahí descubrí esa vena también que pero ahora estuvo en la BBC es además rico, muchos en la años. BBC muchos años, en radio, con la FM pues de Julio Sánchez y Casas. Entonces sí, radio me ha gustado muchísimo también, como usted ahora. Sí, a mí me encanta. Pero es incansable, ¿no? Sí, propiamente desocupada, no. No. Pero rico, y ya entonces uno con su hijo se acaba de casar, entonces ya como que ahí vamos organizando. Pues María Emma, yo me pongo feliz de tenerla aquí en Geniales y Mayores. Ya después de estas conversaciones entiendo por qué el podcast se llama Geniales y Mayores, que yo, por menos que yo. Sí. Que usted, no, eso sí, definitivamente mucho más, pero el camino es muy bueno, ¿sabe, Vanessa? Sí. Para usted, para todos, todas y todos los que nos siguen aquí, la siguen a usted, siempre es grato. No sé, no hay un momento que uno diga, uy, esto tan horrible me pesa, no, que no le pese a uno, Nada. está por allá. Sí. Y que sigamos contando con su astucia. Gracias, muchas gracias. Gracias por esta conversación, María Emma. A ustedes, gracias. Gracias por escucharnos. Geniales y Mayores que yo. Es posible gracias a Colsubsidio y gracias a Julián Urbina, Marilyn León, Sebastián Herrera, Carolina Trinidad, Juliet Casas, Alejandra García, Jefferson Murcia, Daniela Moreno, Daniel Rodríguez y María Pérez. Todo el equipo de producción de Geniales y Mayores que yo.